Bueno, buenos días. Vamos a poner este tiempo ahora en las manos del Señor. Señor, gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas, que me brindas de poder compartir tu palabra. Gracias por el proceso, Señor, porque la verdad es que he aprendido mucho, has transformado muchas cosas en mi vida, Señor, y te ruego que pueda ser de bendición a mis hermanos, que ellos también puedan evaluar las cosas que, están por mejorar. Y te ruego, Señor, que no solamente sea una predicación que sea oída por los que están aquí presentes o por los que me escuchen a través de las redes, sino que sea una palabra, Señor, que transforma vidas, que realmente transforme nuestras vidas, Señor, y podamos ser cambiados. Así que, todo lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú vas a estar con nosotros y nos vas a guiar en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La predicación de hoy se encuentra en Hechos, capítulo 2, en los versículos del 42 al 47, y en ese texto habla de la primera comunidad cristiana. Y tengo que reconocer que he estado luchando durante varias semanas sobre qué iba a predicar. Y digo luchar porque realmente he estado luchando, porque algo me impulsaba a hablar sobre este tema. El Espíritu Santo de Dios me estaba impulsando a hablar de este tema, pero humanamente no quería. Y lo digo de verdad, no quería hacerlo, porque sabía que lo que ahí estaba escrito también estaba apuntándome a mí. Y me iba a hacer cambiar muchas cosas que a lo mejor no estaba dispuesto a cambiar o no estoy dispuesto a cambiar. Pero el Señor, estoy seguro que me va a ayudar a hacerlo. Era un tiempo muy reciente en la Iglesia en el que vamos a estudiar, y han pasado muchos años y muchas cosas han cambiado en la sociedad, ¿verdad? Pero después de todo ese tiempo hay algo que sigue permaneciendo, algo que está después de adversidades, de muchas dificultades, a día de hoy sigue existiendo, que es la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me pregunto si realmente la Iglesia mantiene esa misma esencia que mantenía o que tenía en estos primeros inicios. Lo cierto es que disfrutamos del mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo que disfrutaban ellos es el mismo Espíritu que hoy disfrutamos nosotros también, ¿no? Así que la lógica dice que debería ser igual la Iglesia de entonces y la Iglesia de hoy, en el siglo XXI. Deberíamos de tener las mismas características. Pero me voy a centrar, vamos a ver cuál era o cómo era esta primera comunidad cristiana, y quiero que nos examinemos cada uno a la luz de esta experiencia, de este ejemplo de estos hermanos. Mi intención verdaderamente no es regañar, mi intención tampoco es desanimar. De hecho, la comparación entre ambas iglesias la vais a hacer vosotros, la vais a tener presente en vuestras cabezas, en vuestras mentes, constantemente. Yo me voy a limitar exclusivamente a describir a esta comunidad cristiana, a esta primera comunidad de cristianos. Mi única motivación en el día de hoy es la de animar a que os examinéis, a que examinéis vuestros corazones a la luz de la palabra y que podáis pedir a Dios dirección y ayuda para hacerlo todo con un corazón humilde y dispuesto también a cambiar aquello que deba de ser cambiado. Vamos al texto, a leerlo, que se encuentra en Hechos 2, 42 al 47, y dice: «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos aquí a esta primera comunidad cristiana, a esta primera iglesia local. Una iglesia bastante grande. Vemos en versículos anteriores justo a esto, en los que se acaban de convertir 3.000 personas gracias a la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Así que estamos hablando de una iglesia local bastante grande, una iglesia más grande de lo que estamos acostumbrados nosotros aquí. En este pasaje vemos a una iglesia recién nacida, una iglesia que poseía una pureza y una devoción increíble, una devoción y una pureza que no se ha visto desde entonces. Encontramos aquí 3 aspectos distintivos que hacen evidente lo ejemplar que fue esta congregación. Sus miembros manifestaron, en primer lugar, deberes espirituales, en segundo lugar, actitudes espirituales, y esto trajo como consecuencia o como resultado influencia espiritual. Así que, en primer lugar, estos son los 3 puntos de la predicación: deberes, actitudes y influencia espiritual. Así que, pues vamos a ver este primer punto, que serían los deberes espirituales. En el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así era la iglesia en su inicio. ¿Qué os parece? Su vida estaba basada únicamente en la entrega absoluta de sus vidas a los deberes espirituales que representaban la identidad de la iglesia. ¿Cuál es esta identidad? ¿En qué consiste esta identidad? Esta identidad está definida de forma muy simple, en primer lugar, en la proclamación de un Señor vivo, en la proclamación de un Dios vivo, no un Dios muerto. En segundo lugar, en un espíritu que une y guía, no un espíritu que divide. Y en tercer lugar, en la palabra de Dios, que enseña y guía también a estos seguidores de Cristo. Estos son los cimientos básicos para la comunidad cristiana, para esta vida cristiana. Esta primera iglesia no disponía ni siquiera de tradición, no disponía de propaganda comercial o como hoy en día podemos tener, con campañas grandísimas. Sin embargo, disponía de estos 3 componentes esenciales para lograr los propósitos de Dios. Y esta iglesia era eficaz en llevar a pecadores al arrepentimiento, de llevar pecadores a Cristo, siendo fieles siempre en estos 3 elementos básicos. Aunque vamos a desarrollar algunos elementos más característicos de esta comunidad cristiana. En primer lugar, vamos a ver que era una iglesia salva. Dice el texto que perseveraban. A pesar de las muchas dificultades que podían pasar estas personas, sufrían seguramente odio, pobreza extrema en muchos casos, lo habían perdido todo, persecución, aunque una persecución más dura vendría más adelante, aún estaban muy en los inicios. Pero a pesar de todo, permanecían fieles al Señor. Esto es una señal que evidencia la salvación en sus vidas. Prestad atención a lo que dice Jesús en Juan 8:31. Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La verdadera rama, el verdadero creyente, permanece pegado a la vid. Y como en la parábola, la buena semilla no se marchitará ni morirá bajo la persecución. Aunque en contraste a todo esto, también Juan nos advierte de esos falsos creyentes. En 1 de Juan 2:19 podemos leer: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Parece que en estos principios también existieron estos problemas. La Iglesia nunca ha estado libre de este tipo de situaciones. Y un ejemplo claro de esto lo encontramos en el capítulo 5 de Hechos, un poquito más adelante. La historia de Ananías y Safira, todos la conocéis. ¿Qué pasó con ellos? Ellos eran un matrimonio que intentó engañar al Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Que acabaron muriendo de forma fulminante, delante de todos. Y lo cierto es que este evento produjo temor en los que presenciaron esta escena. Pero algo curioso que sucede en ese momento es que ese temor produjo respeto también hacia la comunidad cristiana de todos los demás. Porque estos primeros cristianos eran perseverantes y trataban el pecado con severidad. No se andaban con medias tintas en su forma de vivir el cristianismo. Llamaban al pecado pecado y punto. También era una iglesia bíblica. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El propósito de la iglesia es revelar la verdad a todo el mundo. Ese es el propósito verdadero y único de la iglesia. Dios diseñó la iglesia para este cometido, para ser un lugar donde se proclama su palabra y también se explica su palabra. Pablo le escribe a Timoteo dándole una clara instrucción sobre esto. En 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mi parte, de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El compromiso con la doctrina de los apóstoles es básica para el crecimiento y la salud espiritual de toda la iglesia. Estos primeros seguidores de Cristo, parafraseando en 1 de Pedro 2:2, que dice: deseaban como recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación o para salvación. Las cartas de Pablo también están llenas de referencias a la necesidad primordial de predicar la palabra. Y no solo Pablo, sino todo el Nuevo Testamento está lleno de estas referencias. Y esta primera comunidad cristiana tenía bien clara cuál era esta prioridad: aprender más y más de la palabra de Dios, o como dice el texto, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Recordad que no estaba todavía escrito este Nuevo Testamento que hoy tenemos, así que se basaban en la enseñanza de la doctrina o en la doctrina que estos apóstoles transmitían después de su caminar junto a Jesús durante 3 años. Así que cuando leemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, se hace referencia a que anhelaban la palabra de Dios, que deseaban e insistían en recibir esa palabra. Pero no se limitaban a perseverar en la enseñanza. También era una iglesia de comunión. Perseveraban en la comunión, dicen. ¿Qué y en qué consiste esta comunión? La comunión es un deber espiritual de los creyentes, el deber de estimularnos unos a otros, a la santidad y a la fidelidad. La palabra que utiliza Lucas en el griego original es koinonía. Es una palabra muy conocida por todos, ¿no? Incluso hay ministerios que se llaman así, ¿no? Y esta palabra significa, o su significado principal es comunión, compañerismo, compartir en común. Y esto es lo que hacían estos primeros cristianos. Esta palabra se ha hecho muy popular entre creyentes porque es una palabra realmente importante y necesaria, porque la comunión es un aspecto fundamental de la vida cristiana. Y podemos apreciar que estos creyentes, estos primeros cristianos, perseveraban en esta koinonía de amor, fe y estímulo de los unos con los otros. Acababan de ser rescatados, muy poco tiempo había pasado, acababan de ser rescatados por Cristo e inmediatamente se convirtieron en socios de Él. Y
como consecuencia también eran socios de todos los demás creyentes. Habían hecho una sociedad inquebrantable. Y esto no es una unión pasajera, es una unión permanente. Y esa unión permanecerá para siempre. Aunque también es cierto que sí que se puede perder el gozo debido al pecado que mora en cada uno de los creyentes. Somos personas transformadas, pero al fin y al cabo somos pecadores, que el pecado todavía de vez en cuando interviene y estropea muchas cosas. Y hace que no se pueda disfrutar esa comunión con plenitud. Pero una cosa bien diferente es perder el gozo y otra muy distinta es perder la comunión. No hay excusas posibles para no participar de esa vida de comunión en la iglesia local. Es más, no participar en una iglesia implica desobediencia directa a Dios. Recordad lo que dice Hechos capítulo 10, versículos del 24 al 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La Biblia no contempla una vida cristiana alejada de una iglesia como algo normal, cristianos individuales repartidos por el mundo. No. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar activa e íntimamente en iglesias locales. Es vital que así sea, porque una iglesia en una correcta comunión es una iglesia centrada en Cristo, que es el siguiente aspecto que caracterizó a esta primera iglesia. Era una iglesia centrada en Cristo, perseveraban en el partimiento del pan, como acabamos de hacer ahora mismo. La correcta comunión de estos creyentes estaba simbolizada por la obediencia al deber espiritual del partimiento del pan. Esta es una clara referencia a la celebración de la Santa Cena. Y esto no era una opción, no era opcional. Fue un mandato del mismísimo Jesús. ¿Por qué esto es así? Porque en esta comunión todos los cristianos se reúnen en un terreno común a los pies de la cruz de Cristo. Además, todos, absolutamente todos, somos pecadores, salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esta comunión reconoce la maravillosa obra que el Señor hizo en la cruz. Además, ejemplifica la unidad de los creyentes, puesto que todos participamos del mismo Señor, entonces y ahora. Puesto que, como dice el texto, estos creyentes perseveraban en el partimiento del pan, podemos comprobar que no estaban distraídos en banalidades, estaban centrados en lo realmente importante, estaban centrados en Cristo. Y por último, vemos a una iglesia centrada en la oración. Era una iglesia de oración, dice que perseveraban en las oraciones. Participaban con entusiasmo de la oración. Aquí en este momento de la historia todo estaba muy reciente. Jesús hacía poco tiempo que acababa de morir, que había partido con el Padre. Seguramente los discípulos estaban muy tristes por la pérdida. Pero Jesús les dejó dicho algo en Juan 14, versículos 13 y 14. Dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedí en mi nombre, yo lo haré. Estos discípulos no dudaron en aplicar esta recomendación. Y no solo en aplicarla para ellos mismos, sino que no dudaron en enseñarla a otros, animar a otros a practicarla. Y la iglesia primitiva tomó ese testigo, tomó esa promesa como una fuente de provisión continua y divina para todas sus necesidades.
y sin descanso siempre estuvo buscando la ayuda del Señor a través de la oración. No solamente un grupo de la congregación, aquí se refiere a todos, absolutamente todos, perseveraban en la oración. La primera iglesia se percató de la importancia de ejercer los deberes espirituales. Sabían que la iglesia debe estar compuesta por individuos salvos, como hemos visto. Sabían que era esencial estudiar la palabra. También sabían que la comunión los unos con los otros no era una opción. Por supuesto, también sabían que no debían descuidar el partimiento del pan. Estaban centrados en Cristo. Y por supuesto, sabían de la necesidad esencial de orar. Estos 5 elementos son características indispensables de la vida de iglesia y son medios de gracia por los cuales la iglesia se convierte en lo que Dios quiere que sea. Así que una iglesia que cumple estos deberes espirituales descubre que estos deberes desembocan en carácter espiritual, que es precisamente el segundo punto de mi exposición. En el versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Claramente podemos observar 4 aspectos del carácter en esta primera comunidad cristiana. Y en primer lugar podemos ver que eran una iglesia que inspiraba temor. Sobrevino temor a toda persona, dice. ¿Qué significa esto de que inspiraban temor? Yo tengo que reconocer que a mí me costó entenderlo. En primer lugar, en la primera vista me resultó extraño, pero indagando un poco me di cuenta que se refería a un temor sagrado, relacionado con la sensación de presencia divina. ¿Qué quiere decir esto? Los que trataban con estos cristianos percibían la presencia de Dios en medio de ellos. Increíble. Notaban a Dios muy cerca y eso les provocaba temor, tanto a personas de adentro de la misma iglesia como a personas de fuera de la iglesia. No estaban sobrecogidos por la majestuosidad de los edificios, no estaban sobrecogidos por el increíbles programas de la misma iglesia, estaban sobrecogidos por el carácter sobrenatural de la vida de estos miembros de la iglesia. Y esto es algo natural cuando los dones espirituales funcionan de forma correcta en medio de la iglesia. Una razón también que inspiraba ese temor hacia las personas eran las muchas maravillas y señales hechas por los apóstoles. Esta iglesia era una iglesia milagrosa. Podemos ver a lo largo del libro de Hechos multitud de milagros realizados por los apóstoles a lo largo de toda su vida en el ministerio. Y podemos preguntarnos, ¿por qué de estos milagros? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Las maravillas y las señales, al igual que los discípulos, también Jesús, se utilizaban o estaban diseñadas para atraer la atención de personas y señalar, que eso es lo importante, la verdad espiritual. Por ejemplo, en Hechos 9 vemos a Pedro curando a un paralítico y el propósito no era curar exclusivamente a ese paralítico, sino llevar al arrepentimiento no solo al enfermo en cuestión, sino a toda su comunidad. Y eso fue lo que sucedió. Como podemos ver, las personas de aquella región, después de presenciar la curación, se convirtieron al Señor. Hoy en día no tenemos este tipo de milagros públicos, por así decirlo, pero sigue habiendo milagros en nuestras vidas y en la iglesia. Y esto es una respuesta también a la oración fiel de la iglesia. Por ejemplo, vemos un milagro claro cuando alguien es transformado y llevado al arrepentimiento y crece en santidad apuntando a esa imagen de Cristo. Y eso lo hemos vivido cada uno de nosotros en nuestras propias vidas.
Esto no es apreciado por el mundo como un milagro, pero es realmente un milagro maravilloso. Y esto ocurre cuando la Iglesia está comprometida con el cumplimiento de sus deberes espirituales. También era una iglesia participativa. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. En estos primeros inicios, antes de que comenzaran las contiendas, las divisiones en la iglesia, que también sucedieron, todos los que creían estaban juntos. No solo eran una unidad espiritual, sino que esta unidad se elevaba a la práctica diaria. Realmente era una práctica diaria lo que tenían, esa unidad. Convivían día tras día juntos. Aunque esto no significa, como algunos dicen, o podáis pensar algunos también, que era una comuna. No era una comuna. Vivían en comunión continua, apoyándose, sosteniéndose los unos a los otros, a los que más necesitaban también. Seguramente no eran pocos los desahuciados, no eran pocos los necesitados. Muchos seguramente perdieron todas sus posesiones, dando ese paso de fe. Todos estos eran sustentados por el resto de la comunidad y otros también eran los que eran pobres de por sí, no habían perdido nada, ya eran pobres, también eran sustentados. Siempre estaban necesitando ayuda y siempre se les estaba cuidando y sosteniendo. Cuando dice que vendían todas sus propiedades, en ningún momento vendieron todo, ni juntaron todo en una olla común y de ahí iban tirando. No significa eso. Ni siquiera todo esto era un mandato de Dios, ni un mandato de los apóstoles. Todo esto ocurrió de forma espontánea. Cada uno dio conforme propuso en su corazón. Y ahora ellos, pues, querían dar de gracia. Habían recibido de gracia. Habían recibido una salvación. Estaban en las puertas del infierno y fueron rescatados. Y ahora ellos estaban dispuestos a venderlo todo para ayudar a los que lo necesitaban. Como vemos en el versículo 46, no lo vendieron todo, porque ellos luego seguían reuniéndose en las mismas casas. Vendieron aquello que tampoco era necesario. Si se le puede ayudar a mi hermano, ¿para qué lo quiero yo? Colaborar no se limitaba a cosas materiales, sino que también incluía beneficios espirituales. Cada día iban al templo a reunirse, a testificar a otros y también a orar. Debemos notar que se nos vuelve a hacer referencia a la unidad. Dice que perseveraban unánimes reuniéndose en el templo. Parece que es bastante importante la unidad de la Iglesia. Y estos primeros hermanos ejemplifican muy bien y con excelencia la comunión unánime de esta verdadera Iglesia. Toda esta comunión no se limitaba al templo, no se limitaba a un lugar de reunión, todo se extrapolaba a sus propias casas. Vivían en verdadera armonía los unos con los otros, sin doblez, sin malas intenciones, sin nada. Era una iglesia alegre. Dice que con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Lo natural es que una iglesia unida, milagrosa, colaboradora, también fuera una iglesia alegre. Y una de las claves de esta alegría es su sencillez, la sencillez de corazón que ellos manifestaban. No había semillas de egoísmo en sus corazones. No necesitaban lujos para estar alegres. Estaban alegres porque podían ayudar a otros. Estaban alegres porque tenían a Cristo en su corazón. Estaban alegres porque Cristo los había rescatado del mismísimo infierno. Y esto para ellos era suficiente, era maravilloso. Eran felices. Tanto que con esta alegría y esa sencillez en sus corazones alababan a Dios llenos de gozo. El objetivo de estos primeros cristianos no era ensalzarse a ellos mismos. Su objetivo único era exaltar al Señor. Y eso produjo en ellos un gozo inmenso.
un gozo inmenso y verdadero en sus vidas. La verdadera alegría solamente es alcanzada por aquellos que le dan a Dios toda la gloria. Toda y únicamente a Él hay que darle la gloria. El cumplimiento de estos deberes espirituales desembocó en el carácter espiritual evidente y claro. Y estos aspectos nos desembocan o nos llevan a ver a una comunidad que era influyente. Así que pasamos al tercer punto, que es la influencia espiritual. Dice en el versículo 47 que, y teniendo favor con todo el mundo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El dinamismo en la vida colectiva y el carácter espiritual de la iglesia tuvieron gran influencia. Y dos características de dicha influencia aparecen en este versículo. En primer lugar, era una iglesia atractiva. Dice que tenían el favor con todo el pueblo. Los deberes y el carácter en ellos, que hemos podido ver en los dos puntos anteriores, les concedieron favor con todo el pueblo. Aún asistían al templo, seguramente junto al resto de judíos, de modo que todos podían ver y todos podían experimentar las vidas, esas vidas transformadas de estos primeros cristianos. Después vendrían persecuciones, como todos sabemos, por parte de los judíos, pero en ese momento todavía medio podían convivir y podían ver claramente cómo vivían estos primeros cristianos. Estos primeros creyentes hicieron efectivas y ciertas las palabras de Jesús en Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El amor le salía por los poros de la piel a estos hermanos. Y esto es la consecuencia también de la oración de Jesús en Juan 17:21, que dice: que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la consecuencia, esta primera iglesia es la consecuencia, la contestación a esta oración de Jesús. ¿Hasta qué punto eran tan influyentes estos primeros cristianos que Arístides, un filósofo del segundo siglo, a principios del segundo siglo, escribió? Permitidme que lea, es un poquito largo, pero permitidme que lea esto. Ahora los cristianos, oh Rey, al propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, el Creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y expectativa del mundo venidero. Es por eso que no adulteran ni cometen inmoralidad. No dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que no les pertenece. Honran a padre y madre, y hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente. No adoran ídolos hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que le hagan, y no comen lo sacrificado a los ídolos. A quienes los oprimen, los exhortan y convierten en sus amigos. Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh Rey, son puras como vírgenes y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza, en espera de la recompensa que ha de venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos y siervas, con sus hijos, si lo hay, los persuaden a volverse cristianos. Y cuando lo hacen, los llaman hermanos sin distinción. Se niegan a adorar dioses extraños y siguen su camino con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos. Se aman unos a otros. No se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de la persona que lo violenta. El que tiene provee, al que no tiene de buena gana, el que tiene provee al que no tiene de buena gana y sin jactarse. Cuando los cristianos encuentran a un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan por él como un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes están
hermanados según el Espíritu de Dios. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Si oye que alguno de sus miembros está preso o oprimido por causa del nombre del Mesías, todos proveen para las necesidades del afectado. Y si es posible redimirlo, lo liberan. Si hallan pobreza en medio de ellos y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 días a fin de poder suplir las necesidades de los desprovistos. Observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viviendo de manera sincera y sobria, como le ordena el Señor su Dios. Cada mañana y cada hora alaban y agradecen a Dios por la bondad que les prodiga y agradecen por los alimentos y por lo que beben. Si alguna persona justa muere entre ellos, se regocijan y agradecen a Dios y escoltan el cuerpo como si lo estuvieran pasando de un lugar a otro cercano. Cuando les nace un niño, alaban a Dios. Si muere en la infancia, le agradecen más a Dios como por alguien que ha pasado por el mundo sin pecado. Pero si uno de ellos muere en su iniquidad o en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza como quien está a punto de cumplir su condena. Increíble, ¿verdad? Lo que opinaba este hombre de los cristianos, de estos primeros cristianos. Con toda esta virtud para ser elogiados, es normal y no es de extrañar que fueran una iglesia atractiva, ¿verdad? Pero también era una iglesia creciente. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La evangelización fue el efecto definitivo de los deberes espirituales y el carácter de esta primera iglesia. Aunque el hecho de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, nos recuerda que Dios es soberano en este tema de la salvación. La iglesia no es más que un instrumento en manos del Señor. Y esto también nos ayuda a ver que no somos, pues eso, nada más que instrumentos en sus manos, que tenemos que hacer vivir como vivían ellos y desembocaría en todas estas maravillas. La auténtica realidad es que la verdadera evangelización no viene por grandes campañas. La auténtica evangelización, la verdadera evangelización, fluye de la vida de una iglesia sana, como era la que hoy estamos estudiando. Como hemos podido ver a lo largo de toda la exposición, cuando el creyente persevera en los deberes espirituales, esto produce un carácter apropiado. Y este, a su vez, origina un poderoso y salvador efecto en los pecadores, una influyente vida espiritual que alcanza al resto. Para terminar, sigo pensando en que no voy a dar mi conclusión, pero repito lo que dije al principio. Examinémonos cada uno a la luz de la palabra. Examinémonos cada uno a la luz de este ejemplo maravilloso de estos primeros cristianos. Y cambiemos todo aquello que deba de ser cambiado en nuestras vidas, con la ayuda de nuestro Señor. Yo soy el primero que lo reconoce. Yo fallo mucho en este sentido. En muchos aspectos de esta primera iglesia yo no alcanzo a llegar ni con la punta del dedo. Pero también es cierto que ruego al Señor porque me ayude cada día a mejorar cada uno de estos aspectos. Hemos podido observar el testimonio de esta primera comunidad cristiana mediante la declaración de este filósofo del siglo II. Y yo me pregunto si hoy en día podrían decir lo mismo de nosotros. No voy a dar respuesta a esto, cada uno responda en su interior si verdaderamente podrían decir lo mismo. Y si es que no pretendamos hacer cambios a lo grande. No pretendamos cambiar la casa primero haciendo el tejado. Empecemos por nosotros mismos. Somos agentes de cambio. Cambiemos nosotros mismos y cambiaremos al resto también. Yo no sé cómo estás tú. No sé si todo esto que he dicho ha pasado por tu cabeza sin pena ni gloria. No me has escuchado o simplemente no te ha llegado o verdaderamente sí lo ha hecho. Pero no quiero que me escuches a mí. Sinceramente,
No quiero yo ser el que te diga las cosas. De hecho, no soy yo. El que te habla es el Espíritu de Dios. No cierres tu corazón a su consejo. Escúchalo. Y no luches contra él. No sirve de nada. No sirve de nada luchar contra el Espíritu. Te va a acarrear nada más que desgracia. No pierdas el tiempo. Ríndete a Dios y clama por ayuda. Él está dispuesto a tender su mano. Él está dispuesto a cambiar tu camino, a cambiar esas cosas que deben de ser cambiadas y llevarte de su mano a un lugar lleno de bendición, a un lugar lleno de alegría y a un lugar lleno de salvación para tu vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra transforma vidas. Verdaderamente hay cambios que duelen, hay cambios que no son agradables porque estamos acostumbrados a ellos, porque nos cuesta cambiar. Necesitamos, Señor, de tu ayuda en todo esto. Solos no podemos. Y ayúdanos, Señor, en todo. Ayúdanos a ver con claridad qué es lo que tú quieres para tu iglesia, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Y yo sé que lo que tú quieres es que impactemos al mundo, que seamos una iglesia influyente. Ayúdanos, Señor, a que eso se haga realidad en nuestras vidas. Y te ruego, Señor, por perdón, por tantas cosas que hacemos mal, por culpa de nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque somos imperfectos, tú lo sabes. Y necesitamos de tu perdón también, Señor, para seguir hacia adelante. Ayúdanos, Señor. Y te damos gracias por tu iglesia, por esta bendita bendición que tú nos das, Señor, que tú nos regalas. Un lugar donde disfrutar alegres de la comunión unos con otros. Un lugar donde encontramos paz, aunque también es un lugar que algunas veces, por causa de nuestro pecado, encontramos sufrimiento. Pero te ruego, Señor, que tú limpies nuestro pecado, que tú limpies todas estas cosas que provocan esa pérdida del gozo, Señor, y que podamos recuperar ese gozo inicial de estos hermanos y podamos disfrutar de tu presencia, Señor, completa. Todo, Señor, en tus manos lo dejamos. Amén.